El título que le puse es "O un médico para pecadores", si gusta, para que sea más específico, porque tiene que ver justamente con quién es Jesús. En esta ocasión Jesús presenta una ilustración comparando al hombre pecador con una persona enferma, o al pecado con enfermedad. Y eso me lleva a compartir con ustedes una historia muy interesante, que de hecho es un evento muy significativo, sobre todo en el país de Perú, en el siglo XIX. Un joven estudiante de medicina decidió abandonar una cómoda clínica donde era residente, en una gran ciudad, en una importante ciudad de Perú, para trabajar en una región remota donde una gran epidemia estaba devastando a esa aldea. Los habitantes de la ciudad, en esa ciudad prestigiosa, lo consideraron un insensato. ¿Por qué vas allí?, le preguntaban. Él decía, bueno, voy a donde están los enfermos. Así que nosotros vemos que esta persona se dirige por esos lugares precarios, esos lugares de pobreza, lugares peligrosos, viviendas precarias. El aire estaba lleno de enfermedad, olía a muerte, olía a fiebre y a desesperanza. Algunos colegas de él se burlaban de él. Decían, un médico respetable, un médico prestigioso, para ser una eminencia debe atender personas importantes. Y si usted ve, en la realidad, cuando hablamos de eminencias en la medicina, vemos que las personas importantes, los políticos, los grandes empresarios, las personas poderosas, buscan ser atendidos por esas personas. Que para tener acceso a esas eminencias uno tiene que contar con un recurso económico importante. Pero sin embargo, este joven estudiante de medicina, ni siquiera era médico, decidió dejar todo de lado para ir a ese lugar. ¿Por qué iba ahí? Porque precisamente ahí estaban muriendo las personas. Un médico debe estar allí, donde está la enfermedad, donde está la necesidad. Eso era lo que él pensaba. Aquel médico no fue a los sanos, fue a los enfermos. No fue a los fuertes, fue a los débiles. No fue porque podían recompensarlos, sino porque necesitaban misericordia. Y de igual modo, aunque salvando las distancias, Cristo, el gran médico de las almas, entra deliberadamente en el lugar donde están los enfermos espirituales. Y si me acompaña el texto, vamos a leerlo, porque Él lo va a hacer y va a provocar el escándalo de los religiosos de su tiempo. Versículo 13 al 17 dice la Escritura, capítulo 2 de Marcos, ¿sí? Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Ya no había lugar en la ciudad de Capernaum para que él pueda enseñar a causa de la multitud. Estaba en una etapa de su ministerio de gran popularidad, pero él volvió a la ciudad. Dice, versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta ahí la palabra del Señor. Vean el contexto de este pasaje, ¿no? Ya habían producido algunos conflictos, algunos chispazos entre los legalistas de su tiempo.
Por ejemplo, en el pasaje anterior, cuando habíamos leído nosotros allí la cura del paralítico, él había dicho que tenía poder, autoridad para perdonar pecados, algo que para ellos era una verdadera blasfemia. El conflicto con los escribas estaba aumentando y ahora la tensión aumenta. Jesús nuevamente está allí en las orillas del mar de Galilea, en las cercanías de Capernaum, pero entra a la ciudad. Y de esa ciudad, Capernaum, como habíamos dicho hace un tiempo, era un centro estratégico porque allí pasaban rutas comerciales que conectaban Siria del norte, Damasco, Decápolis, y al sur estaba Judea. Y allí había un movimiento comercial muy importante, era una ciudad próspera. Había muchos gentiles comerciantes en ese lugar. Había también mucho dinero que estaba circulando, y donde había comercio había dinero, y donde había dinero había impuestos, y donde había impuestos estaban allí los publicanos, destacamentos militares también para acompañar la recaudación y poder proteger el tesoro, por supuesto. Pero estos publicanos, esta gente que estaba allí, tenían una fama en particular. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, para comprender este pasaje debemos entender que un publicano no era simplemente un funcionario público, no era un simple cobrador de impuestos, era mucho peor para la mentalidad judía. En el sistema romano, un publicano, una persona, tenía el derecho de recaudar impuestos, pero él podía comprar esa función, ese oficio, con alguna suma de dinero. Ahora, esa inversión que él tenía para tener acceso a esa profesión, después la podía recuperar fácilmente, por supuesto, porque podía cobrar más de lo establecido. La corrupción era habitual en un publicano. Muchos se enriquecían extorsionando a su propio pueblo. Eran usureros, eran personas sin escrúpulos. Así eran los publicanos y por eso eran tan odiados. Primero, porque eran cobradores del opresor. Israel vivía bajo el dominio romano. Cada moneda cobrada recordaba la humillación nacional. Para los judíos, un publicano era un traidor, era alguien que ayudaba al enemigo, un cipayo le dirían aquí, quizás, con ese término tan coloquial y popular que hoy se utiliza para aquellos que se venden al mejor pastor, al opresor de otra nación. En segundo lugar, eran considerados impuros, trabajaban constantemente con gentiles, comerciaban con gentiles, se formaban lazos de amistad con gentiles, ya que ellos eran despreciados por su propio pueblo, incluso formaban familia con mujeres gentiles. Por ello eran vistos como contaminantes, personas que ceremonialmente eran impuras, eran indignas. En tercer lugar, estaban asociados con delincuentes. Los asociaban, no que ellos sean directamente personas ladrones o algo así, pero los relacionaban con los ladrones, eran como ladrones, eran como estafadores, usureros, de hecho lo eran en ese área, pero estaban al mismo nivel que una prostituta, que un revolucionario, que una persona, como un asesino. De hecho, su testimonio no tenía ningún valor en los juicios judíos. No valía su palabra. Ellos eran personas despreciables. En cuarto lugar, eran excluidos socialmente justamente, no querían comer con ellos, no se querían sentar con ellos, no se querían relacionar con ellos, vivían marginados, eran ricos, pero eran despreciados, tenían dinero, pero no tenían honor, tenían bienes, pero provocaban males. Y Jesús llama a Leví, un publicano. En Mateo capítulo 9, versículo 9, el mismo autor se llama Mateo.
Lo identifica como Mateo a este publicano. No sé si tendría los dos nombres. Lo cierto es que, según Mateo, Leví venía de la tribu justamente de Leví. Quizás por eso aquí Marcos lo llama Leví. Era un hombre acostumbrado a que todos lo miraran con desprecio. ¿Te sentiste así alguna vez? Bueno, esta persona estaba habituado y acostumbrado. No le importaba, creo que ya a esa altura, le importaba más el dinero que el honor. Y allí estaba sentado a la mesa, cobrando impuestos al pueblo, a su propio pueblo, tomando ventajas de eso. No estaba buscando al Mesías este. No estaba orando, no tenía una vida de oración. No mostraba señales previas de arrepentimiento hasta que Cristo pasa delante de él. Y este es el primer punto de nuestro mensaje, un llamado irresistible, punto 1. Y quiero que me acompañe. Cristo llama soberanamente al pecador, versículo 14. Dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. La palabra clave acá es que lo vio, Jesús lo vio. No es que él pasó ocasionalmente por allí y mirando su horizonte de perspectiva y captó a un hombre sentado allí y dijo, ahí lo llamo a este. No, lo miró con atención, lo conoció, lo llamó, lo escogió. No fue casual que los ojos de Jesús se hayan topado con él. Esto ya estaba decretado por Dios desde el origen del mundo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29 al 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La iniciativa la toma el Señor. La gracia es la que toma la iniciativa. Leví no buscaba a Cristo. Él estaba recaudando dinero. Cristo es el que busca a Leví. Así sucede en toda la Escritura. Dios es el que busca al hombre. Nosotros no estábamos buscando a Dios. Él nos estuvo buscando a nosotros. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 9. En Génesis capítulo 3, versículo 9, el hombre había pecado, Adán había pecado. Y él se apartó de Adán, se escondió de Dios, Adán. Y mire lo que dice, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es Dios el que busca al hombre que se aparta de él, el hombre que le da la espalda. Dios llamó a Abraham. Abraham no conocía a Dios. Pero Dios llamó a Abraham y se dio a conocer en Génesis 12:1. Le hizo una promesa, lo iba a ser padre de una gran nación y en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero ahora esa familia se hizo un gran pueblo y estaba en esclavitud. Y Dios llama a Moisés en Génesis 3, Éxodo capítulo 3, desde una zarza ardiente allí, en el monte de Horeb. Dios lo llama, le dice, Moisés, Moisés, y lo envía a rescatar a su pueblo esclavizado en los Egiptos, por los egipcios. Cristo ahora busca a un publicano y lo llama. Así como lo buscó a Zaqueo en Lucas capítulo 19, en el versículo 9 y 10, Zaqueo era el principal de los publicanos y vivía en Jericó, y allí Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido.
Cristo busca a Pablo, camino a Damasco, odiando a la iglesia, odiando a los cristianos, y se presenta a él y lo llama y lo envía, y a través de él los gentiles conocen a Cristo, conocen el Evangelio. Es siempre Dios buscando al hombre y enviándolo con un propósito. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros estamos muertos espiritualmente antes de encontrarnos con el Señor. Como dice Efesios, capítulo 2, verso 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Los muertos no pueden buscar a Dios, no tienen posibilidad, muertos espirituales no pueden intuir, discernir las cosas espirituales. Es el médico de los pecadores que busca a los moribundos espirituales, a los desahuciados espirituales para darles vida. Y aquí muestra su autoridad, su eficacia, su llamado eficaz. Jesús pronuncia una palabra poderosa, dice simplemente sígueme, y ocurre un milagro. El milagro más impresionante. Porque el creador de los cielos y de la tierra, Él tenía poder simplemente de cancelar tragedias geológicas. Podía calmar tormentas. Tenía el poder, Él era el creador, Él diseñaba todas las cosas. No era cosa rara que Dios calme tormentas. Sí, era maravilloso, por supuesto, nos sorprende que esas cosas pasen delante de nuestros ojos, como le pasó a esos discípulos en aquella barca en el mar de Galilea. Bueno, Dios podía limpiar un leproso, y eso también es algo impresionante, pero también podía dar vista a los ciegos y también resucitar muertos que hacía días que estaban pudriéndose en una tumba. Pero si hay algo que realmente es sorprendente, si hay un milagro más poderoso, es que una persona sea llamada por Dios, reaccione y deje su riqueza, deje su seguridad, deje su profesión, deje a Cristo. Pero lo más sorprendente es que el mismo Dios, el creador de los cielos y la tierra, se aloje en su corazón. Ese es el milagro más sorprendente, que el Dios habite en el hombre. ¿No pensaste alguna vez en eso? El Dios de los cielos y de la tierra habita en el corazón de sus hijos. Eso es algo maravilloso. Eso es algo realmente sorprendente, porque aquel hombre, aquel levita, aquel corrupto, aquel despreciado, aquel marginado, aquel fue transformado porque Dios, el Señor Jesucristo, lo llamó y él abandonó todo, absolutamente todo, para seguirlo, ser transformado y transformarse en el gran apóstol Mateo, autor del primer evangelio que vemos en el Nuevo Testamento. Es algo glorioso, un publicano. Aquí observamos el llamado eficaz. La misma voz que creó el universo ahora crea vida espiritual. La misma voz que dijo sea la luz, ahora ilumina el corazón de Leví. Y no solamente lo ilumina, habita en él. Segunda de Corintios 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El llamado eficaz. Cuando Dios llama, el hombre responde. No se resiste. No decide otra cosa más que seguir, porque viene vida espiritual a él y viene el discernimiento de quién es Dios y ve el discernimiento de quién es él, un pecador necesitado de ese Dios. Lo segundo que vamos a ver en nuestro bosquejo es el banquete de los marginales. Cristo transforma al pecador y lo incorpora a una mesa de comunión. Versículo 15.
Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque muchos que le habían seguido, porque había muchos que le habían seguido. Después de seguir a Jesús, Mateo o Leví organiza un gran banquete. Y me imagino cómo será ese banquete. De hecho, Lucas capítulo 5, verso 29, dice que era un gran banquete. Un gran banquete, una gran celebración. Los judíos hacían grandes celebraciones cuando había eventos importantes, casamientos. Duraban días esas celebraciones. Podían durar varios días. Y este era un gran banquete. Y había recursos económicos para hacer un gran banquete. Porque Leví había invitado a otros compañeros publicanos, me imagino que algunos gentiles, algunos de la guardia romana que lo custodiaban para protegerlo de las muchedumbres. Quizás había personas de mala vida, marginales todos marginados. Personas que nadie se reuniría con una persona de prestigio, porque se relacionaba con publicanos. Eran personas despreciables y despreciadas. Por supuesto, para la mirada de este pueblo, para este pueblo religioso y legalista, que habían notado de alguna manera algo que le venía siendo inculcada por su cultura a causa de la situación en la que vivían. Y tenían sus justas razones. Estos publicanos verdaderamente se merecían el desprecio. Estaban cobrando usura y se le estaban dando al César y ellos se quedaban con una gran parte. Por supuesto, estaba justificado el desprecio, si lo vemos desde una perspectiva humana. Ahora Jesucristo estaba sentado con ellos, con estos despreciables, publicanos, prostitutas, corruptos, gentiles, personas que no eran dignas de la vida social del pueblo. Y eso es lo que hace entonces Mateo. Mateo invita a sus amigos, a los marginales, a los despreciables. Y eso a mí me muestra algo, el fruto inmediato de la gracia. Leví quiere que otros conozcan a Jesús. Por eso los invita. Eran publicanos, eran pecadores, eran personas marginadas. Lo primero que hace un hombre transformado es acercar a otros a Cristo. Imagínense, yo me imagino, no sé, pero Leví, una persona despreciable y despreciada, de repente se encuentra con una persona moralmente alta, un religioso, un rabino, que lo llama, le dice que lo siga. Esto es impresionante. ¿Cómo se habrá sentido a mí, una persona de mi calaña, que me llame una persona? No tenía mucho sentido. No le habrá cerrado por ningún lado en la mentalidad de Mateo, sabiendo que este era una persona religiosa, una persona moralmente intachable, una persona que predicaba en las sinagogas y las personas lo seguían. ¿Cómo habrá pensado Mateo? ¿Se habrá sentido realmente sorprendido? Y se habrá sentido muy contento, supongo, porque él dejó todo, abandonó todo lo que tenía por seguirlo y organizó una gran fiesta, un gran banquete. Un banquete muy importante. Jesús y sus discípulos estaban allí. Ahora, sentarse a la mesa con un publicano era estigmatizante. La importancia de la mesa, la semana pasada estudiamos el Salmo 1, tenía un sentido especial. Significaba amistad, significaba comunión, significaba aceptación, identificación. Fíjense en el contraste que aprendíamos la semana pasada, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la ley de Jehová, y en la ley de Dios medita de día y de noche. Eso quería decir de que una persona no andaba con malas compañías, no debería andar con malas compañías para ser bienaventurado. Una persona bienaventurada obviamente no se iba a juntar, porque sentarse a la mesa de escarnecedores lo desprestigiaba, lo contaminaba. Por eso los fariseos se escandalizaban, porque para ellos Jesús estaba contaminando, pero ocurre exactamente lo contrario. Cristo no recibe contaminación. Cristo transfiere pureza. Por eso el apóstol Pablo, y preste atención en esto, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11, dice lo siguiente: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso es necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Entienden? Yo creo que era más digno para Jesús sentarse con los publicanos y las personas que querían seguirlo, que habían entendido el Evangelio y que lo querían seguir, que sentarse con los legalistas. Porque aquellos que se creían justos y que veían a estos como pecadores, ni siquiera se contemplaban a sí mismos quiénes eran. O se jactaban de ellos pensando que eran buenas personas, eran quizás personas justas. Realmente estaban en un serio problema. Pero pienso también en el privilegio de sentarse a la mesa con Jesús. El Salmo 23 de David, que él dice que Jehová es su pastor, él dice que Dios es el que adereza mesa delante de él y de sus angustiadores. Sentarse a la mesa del Señor. Isaías, en el 55, versículo 1 al 3, Dios invita a pecadores hambrientos a alimentarse de su misericordia y simboliza con el pan y el vino gratuitamente, símbolo de la comunión con el Señor. En Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24, hay una parábola de una gran cena, la deben conocer. Dios invita a pecadores a la cena del reino. Había una persona allí que dice: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y entonces él le cuenta una historia de un hombre que invita a las bodas de su hijo a los que realmente deberían invitarlo, a esas personas del pueblo, que rechazaron todos. Entonces dijo: ve entonces a los caminos, ve a los necesitados, ve a aquellos que andan por ahí y tráelos a mi cena. Y había lugar, ve a buscar más, porque los que eran dignos de esa cena no se dignaron a venir, pero los que eran indignos sí asistieron a esa cena. Y esto era lo que estaba pasando con Jesús. Jesús quiere que los indignos se sienten a su mesa. Y esto suena como una especie de paradoja, pero Apocalipsis 3:20 dice eso. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sentarse con Cristo es tener comunión con Cristo. Allí en Apocalipsis también, en el capítulo 19, versículo 9, hay una gran cena. Y dice que bienaventurados son los que son llamados a las cenas del Cordero. Toda la Biblia apunta a una cena de gracia preparada para pecadores redimidos. Yo quiero estar en esa cena, así como Leví,
Porque yo llegué en el estado de Leví y creo que cada uno de nosotros fuimos al Señor siendo pecadores. Ninguno ha sido justo para llegar a Cristo. Fíjense en lo que pasa con esa falsa justicia. Y leamos el versículo 16, la falsa justicia religiosa. Punto 3. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Ven la actitud? ¿Notan la actitud de esta gente? ¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Observen que no le preguntaron directamente a Jesús, ellos murmuraron, ellos criticaron, ellos juzgaron. Era un problema que tenían los fariseos. Ellos pensaban que el problema del hombre estaba afuera, pero Jesús enseña que está adentro. Marcos, capítulo 7, en el versículo 21 al 23, vamos a leer unos versículos aquí, muy cerquita. 21 del capítulo 7, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Impresionante, porque estas personas veían pecados por todos lados, pero menos en ellos mismos. Fíjense en esa parábola que vemos en Lucas 18, versículo del 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. Jesús está enseñando acerca de la oración y a unos que confiaban en sí mismos como justos menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Y esta parábola cuenta que dos hombres bajaron, subieron al templo. Uno era publicano y el otro era fariseo. El fariseo oraba consigo mismo, decía, qué bueno que soy. Señor, te esmeraste. Me imagino al fariseo a la mañana mirándose al espejo y decía, wow, qué bueno que te esmeraste, ¿eh? Sos perfecto. Se miraba porque se creía que era lo mejor. Él decía, yo cumplo la ley, diezmo todo, no soy como estos pecadores, y mucho menos como este publicano que está aquí, mientras que el publicano ni siquiera tenía el valor de mirar al cielo y se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor enseña esto, que de esos dos cuando bajaron a sus hogares, solamente uno fue justificado y fue el publicano. Porque la justicia propia es el mayor obstáculo para recibir gracia. Los que se creen sanos son los que más enfermos están. Aquellos que no reconocen, que se ven a sí mismos como buenas personas, se consideran que son buenas personas, es porque no están considerando realmente cuál es su condición espiritual del que únicamente es bueno, que es el Señor Jesucristo. Si tú dices que eres buena persona, tendrías que analizar bien qué es para vos ser bueno. Es ser moralmente perfecto. ¿Algunos conocen? ¿Tienen algún amigo que sea moralmente perfecto? Podemos decir es un tipo macanudo, coloquialmente, ¿sí? Pero somos todos pecadores. Somos todos absolutamente pecadores. Versículo 17. Cristo revela el corazón de su misión. Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí aparece la gran ilustración de este texto. El Señor
compara, hace esta metáfora del hombre pecador con un enfermo. Este es el diagnóstico divino. Toda la humanidad está enferma por el pecado. Ese es el único diagnóstico. Todos enfermos. En Romanos 3, versículo 10 al 12, como está escrito, dice el Señor, no hay uno solo que sea justo, no hay ni siquiera uno, ni uno que entienda. No hay quien busque a Dios. Y más abajo, en el versículo 3:23, capítulo 3:23, dice que todos pecaron, toda la humanidad pecó y está destituida de la gloria de Dios. Pero me gusta como dice Isaías. Fíjense en Isaías capítulo 1, versículo 4, vamos a leer del 4. Dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La enfermedad es universal. Es una epidemia, realmente, o una pandemia, mejor dicho. La mente está infectada por el pecado, la voluntad está infectada por el pecado, la conciencia está infectada por el pecado, tu capacidad de determinar juicio está contaminada por el pecado. Cristo es el médico perfecto. No vino solamente para enseñar, no vino solamente para inspirar, no vino solamente para sanar cuerpos, como aquí lo vemos en tantas ocasiones en este Evangelio. Él vino para rescatar almas. Él vino para rescatar almas. Mateo capítulo 1, versículo 21, y dice: y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Veamos entonces, este médico puede curar porque administra una medicina. Los médicos a veces curan, dan un remedio y dan el remedio correcto y quizás la enfermedad se va. Pero ¿cómo puede Cristo curar pecados? La respuesta está en la cruz. Isaías 53, 4, 6. Él tomó nuestra enfermedad. Él cargó nuestro pecado. Él sufrió nuestro juicio. Él recibió la condenación que nosotros merecíamos. La cura de nuestra enfermedad espiritual costó la sangre del Hijo de Dios. En Perú, como les decía, en el siglo XIX existían dos enfermedades que parecían completamente diferentes. Una era la verruga peruana, una afección crónica que producía lesiones en la piel. Y la otra era la temida fiebre de Oroya. Había una epidemia que estaba asolando a los pueblos marginales, las aldeas pequeñas, a las afueras de las ciudades importantes. Una enfermedad aguda que provocaba fiebre alta, anemia severa y la muerte. Allí fue aquel joven, estudiante de medicina. Se llamaba Daniel Alcides Carrión. Y lo quiero mencionar porque él estaba comprometido con su vocación de salvar vidas. Tenía la certeza de que se trataba de la misma enfermedad. Y esto pasó en 1885 en Perú. Una decisión extraordinaria tuvo que tomar. ¿Saben qué hizo? Él se inyectó sangre, se inoculó sangre de un paciente que estaba enfermo de la verruga peruana, algo que era aparentemente una infección en la piel. Pero él quería probar de que se trataba de una etapa, de una cepa, de una forma primitiva, no evolucionada de la misma enfermedad de la fiebre de Oroya. Así que él se inoculó y empezó a tomar nota. En el día 21 comenzaron los síntomas y él tomó nota. Fiebre, tantos grados,
fiebre, dolor muscular, dolor físico, anemia, hemorragias internas. Tomaba nota, hasta que llegó el momento que ya no pudo tomar más notas. Ya empezaron las convulsiones, empezaron los síntomas muy severos, su cuerpo comenzó a colapsar y falleció, murió sin duda, iba a morir, sabía que iba a morir, pero él quería observar personalmente cómo comenzaba la enfermedad y como él era un estudiante de medicina, él no tenía autoridad para decir a los investigadores médicos que tomen en cuenta su hipótesis. Así que la única manera de comprobar su hipótesis fue de esa manera, siendo él el que cargue con la enfermedad. Interesante punto, porque a través de ese acto se pudo probar que se trataba de la misma enfermedad y se pudo prevenir. Cuando una persona empezaba con los síntomas de la verruga peruana, se podía tratar rápidamente y la persona no moría, se salvaba. Él no se salvó, él murió, pero él pudo salvar a muchos. Y esto quizás nos conecte un poco con este mensaje, porque él dio su vida, él murió el 5 de octubre de 1885, pero su sacrificio no fue en vano, se salvaron muchas vidas. De hecho, en Perú se celebra el 5 de octubre el Día de la Medicina. Carrión es un héroe nacional, pero Carrión tuvo que acercarse a la enfermedad para revelar su verdadera naturaleza. Su búsqueda de conocimiento lo llevó a la muerte. Pero Cristo hizo algo infinitamente más glorioso, mayor. Él no simplemente se acercó a los pecadores para estudiar sus pecados, Él vino a salvarlos. Él no observó nuestra enfermedad desde lejos, se acercó a publicanos, a prostitutas, a leprosos, a pecadores de toda índole. Entró en un mundo caído y finalmente cargó sobre sí mismo la culpa y el castigo de nuestros pecados en la cruz. Él tomó nuestras enfermedades, las puso sobre Él, para que nosotros tengamos vida por medio de la fe. Carrión murió intentando demostrar que dos enfermedades aparentemente distintas eran una sola. Cristo murió para demostrar que detrás de todas las expresiones del pecado, el orgullo, la avaricia, la mentira, la inmoralidad, la religiosidad hipócrita o la rebeldía abierta, existen en una misma enfermedad espiritual, el pecado, y que su consecuencia es separar al hombre de Dios. Él es el único médico capaz de sanar la enfermedad. El médico sana porque primero tomó sobre sí mismo la enfermedad. El justo muere por los injustos, como lo dice Primera de Pedro 3:18. El santo es tratado como pecador para que los pecadores sean tratados como justos. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Pero volvemos a nuestra historia. Bueno, este médico cada noche regresaba agotado, veía sufrimiento por todas partes, pero continuaba porque sabía que su sacrificio representaría esperanza. Sin embargo, aún el mejor médico humano aún tiene límites. Hay enfermedades que no se pueden curar. Hay pacientes que finalmente mueren. Hay heridas que permanecen. Pero Cristo es diferente. Él es el médico perfecto. Jamás perdió un paciente que acudiera a Él. Jamás rechazó a un pecador arrepentido. Jamás fracasó en una operación espiritual. Su medicina es suficiente. Su gracia es suficiente. Su cruz es suficiente. Y hoy sigue diciendo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que si no tenés a Cristo, tal vez te parezcas a Leví,
Quizás lleves años cargando culpas, vergüenza, pecados ocultos, fracasos. Bueno, Cristo no te llama porque seas bueno. Él te llama porque eres pecador. Ven a Él, arrepiéntete y abraza a Cristo. Confía en Él como tu Salvador, como tu médico de cabecera. Y para los que creemos, los creyentes, debemos recordar quiénes éramos, en qué condición estábamos. Éramos como Leví, estábamos quizás no sentados a la mesa de los impuestos, pero quizás en el lodo del pecado, revolcados allí. Y Cristo vino y pasó por nosotros, nos vio. Y no nos olvidemos de la gracia que nos alcanzó. Debemos vivir agradecidos, debemos vivir humildes y debemos seguir sirviendo a Cristo. Así como un día nos llamó, desde nuestro corazón nos pusimos de pie igual que Mateo y le seguimos. Avancemos en esa dirección. Y para nosotros la iglesia, esta iglesia incipiente que estamos naciendo en esta ciudad, hermanos, tenemos que desde ya entender que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Debemos conservar la santidad, pero sin perder la compasión. Debemos amar la verdad sin dejar de extender gracia. Debemos salir a buscar a los levíes de nuestra ciudad, porque ese fue el método de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras existan pecadores, tenemos una misión que cumplir. Dios te bendiga, hermano.